tenga vértice en el origen, y si no tiene vértice en el origen, entonces el eje focal ya no va a ser el eje Y, sino que va a ser paralelo al eje Y. Cuando el eje focal es paralelo al eje Y, ya el vértice deja de ser 0, 0 el origen, el vértice empieza a ser HK y aparece entonces la ecuación más genérica, que en realidad es esta misma, solamente que aquí no está ni H ni K porque son 0, y aquí ya aparecen H y K, porque aquí sí son diferentes de 0. Pero miren que es la misma ecuación, Y menos K, 1 sobre 4P, miren el 1 sobre 4P acá, X menos H al cuadrado. Está la ecuación del foco, la ecuación de la directriz, listo. Esta es la parábola, o con eje focal el eje Y, o con eje focal paralelo al eje Y. Se puede abrir hacia arriba o se puede abrir hacia abajo. Y la otra parábola es cuyo eje focal es el eje X, que se puede abrir hacia la derecha o se puede abrir hacia la izquierda. Y aquí su eje focal es el eje X o paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces, la ecuación cambia solamente como la posición de las variables. Aquí la que estaba al cuadrado era X, acá la que está al cuadrado es Y, ¿cierto? Y igual, acá la ecuación genérica, X menos H, Y menos K es la que está al cuadrado. Están las coordenadas del foco y de la directriz. Eso es así como un resumen rapidito, para que tengan en cuenta que podemos tener dos parábolas. ¿De qué dependen? De su eje focal. El eje focal es aquella línea que pasa por el foco, que puede coincidir con los ejes, si el vértice es 0, 0, el origen, o puede ser paralela a los ejes, si el vértice es HK. Con este resumen, entonces nos vamos de nuevo al ejercicio. Halle la ecuación de la parábola cuyo vértice es menos 2,1, cuyo eje focal es la recta Y igual a 1 y corta al eje X cuando X es igual a 1. Muy importante que hagamos, así no nos lo pidan, se los he dicho como recomendación, que hagamos el gráfico. Entonces vamos a hacer un gráfico aproximado de lo que nos están diciendo acá. Entonces, vértice en menos 2,1. Vamos a esbozar esa pareja ordenada. Entonces tenemos menos 2 en X, 1 en Y. Entonces 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 2 en X, 1 en Y. 1, 2, 3. Entonces en menos 2,1 está nuestro vértice, cuyo eje focal es la recta Y igual a 1. Entonces la recta Y igual a 1 es ¿quién? Por el eje Y. Por el eje Y vamos a pasar la recta Y igual a 1. Esta es la recta Y igual a 1, porque pasa por todo el punto 1. Entonces cualquier coordenada acá va a ser siempre Y igual a 1. ¿Listo? Entonces sabemos que el eje focal está acá. ¿Listo? Y corta al eje X cuando X es igual a 1. Entonces, en X igual a 1, ¿dónde está? X igual a 1, lo ubicamos acá, aquí está el 1, 1, 2, 3, por acá. Este es el punto, no la recta, sino cuando X es igual a 1, ¿cierto? Aquí X es igual a 1. ¿Listo? Nos están preguntando por la ecuación, entonces ya sabemos que el vértice es este, que va a cortar, que el eje focal es esta recta. Este es el eje focal, o sea que es paralelo al eje Y. Ya sabemos que el origen, que en vértice no es el origen, y que corta el eje X cuando X es igual a 1. O sea que ya sabemos que la parábola va a pasar por acá. La parábola va a ser esto. ¿Listo?
Miren que esbozar el gráfico me da muchísimas pistas. Entonces ya sé que es una parábola cuyo eje focal es paralelo al eje X y ya sabemos incluso que P es positiva, porque miren que se abre hacia la derecha, que el eje focal es paralelo al eje X. Por lo tanto, si nos vamos para las formulitas, cuando el eje focal es paralelo al eje X y su vértice no es el origen, miren la formulita acá. X menos H igual a 1 sobre 4P, Y menos K al cuadrado. Entonces, X menos H igual a 1 sobre 4P, Y menos K al cuadrado. Listo. Se preguntarán, ¿hay necesidad de hacer el gráfico para poder llegar a esta conclusión? Pues necesidad no, es una estrategia que yo les recomiendo. Pero igual, solamente cuando ustedes les diga por acá que el eje focal es la recta y igual a 1, pues con esto yo ya sé que si el eje focal es la recta y igual a 1, esta recta, entonces, ¿qué significa? Que es paralelo al eje X, ¿cierto? Pues yo se los esbozo como para comprender un poquito más lo que nos están preguntando, pero en realidad no hay necesidad. Solamente con ese datico de que el eje focal es la recta y igual a 1 es suficiente para yo saber que la fórmula que necesito es esta. Listo. Entonces, volvamos a la duda del problema. Ecuación para la parábola cuyo vértice es menos 2, 1. Entonces, ¿qué tenemos? Necesitamos H y necesitamos K y necesitamos P. Eso es lo que necesitamos para esta ecuación. El problema que nos da, nos está dando el vértice en menos 2,1. Y como el vértice es HK, ¿verdad? Entonces de aquí podemos concluir que H es menos 2 y que K es 1. Entonces ya tengo H y K. ¿Qué me está faltando? P. En esta parábola, vamos otra vez a la formulita, en esta parábola, miren la fórmula del foco. H más P, perdón, H más P, K. El foco de esta parábola es H más P, K. ¿Listo? Y este puntico, bueno, quiero que seamos muy estratégicos a la hora de resolver un problema. ¿A qué me refiero? Ya hemos usado este dato, ya usamos este dato que el eje focal es la recta y igual a 1. Hay un dato que no hemos usado, que corta el eje X cuando X es igual a 1. Este dato no lo hemos usado para nada y todavía tenemos la duda de P. Bueno, yo sé que el foco es este, ya sé que es el vértice, pues el foco todavía no lo puedo reemplazar hasta que no conozca P. Pero entonces, ¿cómo vamos a hallar P? Aquí hay un dato que no hemos utilizado. ¿Qué coordenadas tiene este punto? 1 en X, 0 en Y, ¿cierto? Pasa por 1,0. Esto es X y esto es Y. Si la parábola pasa por ahí, estos valores de X igual a 1 y de Y igual a 0 me satisfacen la ecuación de la parábola, o sea, cumplen porque pasa por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con los valores X igual a 1 y Y igual a 0, reemplazamos en la ecuación de la parábola y se despeja P. ¿En cuál ecuación? Pues en esta que tenemos por acá. En X menos H. ¿Sí estamos grabando? Así. Gracias. En X menos H
mx menos h igual a 1 sobre 4p y menos k al cuadrado. Pero conocemos h y conocemos k y conocemos x, todo lo conocemos, x, y, h y k. La única duda va a ser p. Entonces empecemos a reemplazar. ¿Esto cómo nos va a quedar? Bueno, x vale 1, menos h vale menos 2, ¿cierto? Es igual a 1 sobre 4p, que sí es la incógnita, que multiplica a y, pero y vale 0, menos k, y k vale 1 al cuadrado. Ya esto es un poquito de aritmética. Por acá nos queda entonces menos por menos nos da más, igual a 1 sobre 4p, y este me va a dar menos 1 al cuadrado. Y por estar elevado al cuadrado, eso me da positivo, es 1, ¿cierto? Esto por aquí me da 3, igual, cuando multiplico por 1, pues obtengo la misma expresión, 1 sobre 4p. Recuerden que mi objetivo es hallar p. Una manera fácil de hacerlo acá es aquí producto de extremos, producto de medios. Voy a seguir por acá, por este ladito. Entonces, ¿qué me va a dar? 4p por 3 me da 12p igual a, y 1 por 1, 1. Luego, el 12 que está multiplicando pasa a dividir 1 sobre 12. Ya tengo el valor de p. ¿Y para qué necesitamos el valor de p? Es que el ejercicio me está preguntando por la ecuación de la parábola. Y esta ecuación de la parábola es la que tengo aquí encerrada en color rojo. Y me faltaba p. Entonces, otra vez, voy a volverla a escribir. X menos h igual a 1 sobre 4p y menos k al cuadrado. X menos h igual a 1 sobre 4p y menos k al cuadrado. Empezamos a reemplazar. Obviamente que ya la x no, porque ya va a hallar la ecuación de esa parábola. Entonces la x la usamos ahorita y la y, pero para hallar p aquí vuelven a tomar sus valores de variables. X menos h es menos 2 y k es igual a 1. Entonces menos 2 igual a 1 sobre 4p, pero p nos dio 1 sobre 12, que multiplica a y menos k, que k es 1, y esto al cuadrado. Entonces sigo por acá. Por esto me da menos por menos da más, entonces más 2. Ojo por acá, aquí voy a simplificar. Entonces, cuarta de 4, 1. Cuarta de 12, 3. ¿Cierto? Entonces, esto me va a quedar 1 sobre 1. Este 1 no lo puedo botar. Sobre 3, después de haber simplificado. Y menos 1 al cuadrado. Acá completamos este denominador para poder multiplicar producto de extremos, producto de medios o ley de oreja. Entonces esto nos va a dar x más 2 y acá 3 por 1, 3. Quedaría sobre 1, ¿cierto? Pero pues, sobre 1, el 1 como denominador pues no se acostumbra a colocar. Y menos 1 al cuadrado. La ecuación de la parábola hay que darla en forma general, como respuesta. Recuerden que la forma general de la parábola es esta. Esta es la fórmula general de la parábola. Eso nos exige a resolver este producto notable, ¿cierto? Que ya lo hemos trabajado mucho rato. Bueno, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. X más 2 es igual a 3 que multiplica el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, 2y por 1 da 2y, más el segundo al cuadrado. 1 al cuadrado me da 1. Por aquí les pongo el producto notable que yo sé que muchos ya se lo saben de memoria, pero de pronto hay otros que todavía no. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo
más el segundo al cuadrado. Eso es lo que estoy aplicando acá. Luego este 3 me va a multiplicar por propiedad distributiva cada uno de ellos, entonces nos va a quedar x más 2 igual a 3 por y a la 2, 3y a la 2, menos 3 por 2, 6y, más 3 por 1, 3. Y listo, igualamos a 0. Es decir, tengo dos opciones, o paso todo esto para allá, o paso todo esto para acá. Uno ya, porque cualquiera de las dos es la misma cosa. Solamente que uno escoge como la variable que está al cuadrado, que es la que empieza el polinomio, que sea positiva. Entonces voy a optar por esta. Me va a llevar ese x más 2 al otro lado. Entonces de este lado dejo todo igualito. 3y a la 2 menos 6y más 3 menos x que estaba positivo pasa a negativo y más 2 que estaba positivo pasa a negativo. Todo esto igual a 0. Y aquí hay términos semejantes, ¿cierto? Estos dos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Ya para terminar. 3y a la 2 menos 6y más 3, más 3 y menos 2 me da. Más 3 y menos 2 me da, más 1. Bueno, pongamos la x primero, ¿no? Como orden, ¿no? Como orden del polinomio. Menos x y más 3 menos 2 me da más 1. Eso es como para que quede el polinomio organizado de una vez. Listo. Esta sería la respuesta. Observen que tenemos una parábola. Si ustedes les dan un ejercicio así como este, bueno, aquí ya termina el ejercicio, ¿cierto? Pero quiero, que ya hemos hecho este ejercicio antes, me parece muy interesante porque les gusta mucho caer en los quizzes y en los parciales, que se lo den a uno así, como está este. Y que, permítanme, ¿qué más preguntaban acá? ¿Había que hacer gráfico o algo? No, solo la ecuación. Entonces, bueno, no sé si ya tomaron nota antes de hacer lo otro que les voy a contar. El primer pantallazo. Sí, correcto. Correcto. Segundo pantallazo. Esto. Correcto. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo es lo siguiente. Si en otro ejercicio nos dicen, esto nos sirve de mucha práctica. Dada la ecuación de la parábola, esta que acabamos de hallar, 3y a la 2 menos 6y menos x más 1 igual a 0. Entonces, hallar coordenadas del vértice. Coordenadas del foco. El quiz también les pueden preguntar coordenadas, ya no sería coordenadas, sino la ecuación, porque la directriz es una línea recta. Llevamos 2 horas en la página. Ecuación de la directriz. ¿Qué más nos pueden preguntar? Venga, vámonos para acá, para las formulitas. Vértice, foco. Bueno, y el gráfico. Y el gráfico. Entonces,
Permítame, yo organizo la página. 3y a la 2 menos 6y más x más 1 igual a 0. Si quieren que peguemos una leída rápida a lo que falta. 3. Ahí, pero a toda velocidad. Perdón. A la T, para generar los números en caso 3y a la 2 menos 6y menos x más 1 igual a 0. Menos 6y menos x más 1 igual a 0. Bueno, ya sabemos qué vamos a hacer. Entonces, solución. Lo primero es que cuando yo veo una ecuación de este estilo, ya sé qué tipo de parábola es. ¿Por qué? Por la variable que está al cuadrado. La que está al cuadrado es la y. Y cuando la y es la que está al cuadrado, sea con eje focal en el eje, con el eje focal en el eje x o con el eje focal paralelo al eje x, la que está al cuadrado es la y, me permite concluir que la ecuación que representa esa parábola es esta. O sea, x menos h igual a 1 sobre 4p y menos k al cuadrado. Como esto es un ejercicio que lo empezamos como de primera vez, pues ahorita miramos que no vamos a devolver, pero hagamos de cuenta que esto arrancó así de ceros. Yo cómo sé que esta ecuación me representa esta ecuación de la parábola por la y. Aquí la clave es que la y está al cuadrado, entonces yo ya sé que es. Yo ya puedo concluir que es una parábola cuyo eje focal es paralelo al eje X. Esto es clave, mis queridos estudiantes, porque cuando yo deduzco esto, yo ya sé por dónde voy a trabajar. ¿Listo? También sé que el vértice HK es diferente del origen. ¿Y por qué lo puedo concluir? Porque esta parábola tiene por aquí otros componentes. Miren, en la ecuación de la parábola con vértice en el origen hay una x y una y al cuadrado, no hay más variables. Entonces aquí tengo la x y tengo la y al cuadrado, pero tengo esta otra y. Listo. Y tener esta otra y tener este número también por acá me da a entender que es una ecuación de una parábola cuyo vértice no es el origen. Bueno, entonces, una vez hago este análisis, yo ya sé que mi meta es volver esta ecuación así. Esta es mi meta. Entonces, empezamos. Y eso ya lo hemos venido haciendo hace rato, de completar trinomios desde la circunferencia. Agrupamos las y, la x no, porque la única que se le va a completar cuadrado es la y, la que tiene el cuadrado, la que completamos cuadrado. Menos x más 1 igual a 0. Recomendación, sacar factor común numérico, el que esté acompañando la y, para que le quede la y solita, la y al cuadrado con coeficiente 1. Entonces aquí el factor común numérico sería el 3. 3 dividido 3 me da 1, menos, y 6 dividido 3 me da 2. Listo, hasta ahora lo único que hicimos fue sacar factor común. Listo, vamos a completar cuadrados. Voy a poner por acá de nuevo el trinomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Recuerden que cuando lo que acabo de hacer, es decir, desarrollar este binomio al cuadrado, es resolver un producto notable. Si lo hago así, estoy resolviendo un producto notable. Pero si me devuelvo, es decir, si tengo el trinomio cuadrado perfecto, esto es un trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto. Si me devuelvo, es decir, si lo paso de acá a acá, ya estoy factorizando. Por decirlo así, como la operación contraria a un desarrollo binomial, o sea, a un producto notable, la operación contraria es la factorización. Entonces tengo que llegar a esto. Entonces el truquito es, cogemos este coeficiente
lo dividimos por 2, siempre se divide por 2, porque es el producto notable, me dice el doble producto. Y su resultado lo elevamos al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado, ¿por qué? Porque miren que acá este término está elevado al cuadrado, que es el que estamos buscando. Este número se lo agrego. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 3y a la 2 menos 2y. Le agrego ese 1 más 1 menos x. Estoy copiando este. Menos x más 1. Y se lo quito. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Si no existiera este coeficiente acá, este factor común, simplemente diría menos 1. Pero ojo que este 1 está siendo afectado por ese 3. Luego este 3, este 1 en realidad no es un 1. Este 1 en realidad es un 3, porque 3 por 1 me da 3. Que eso es lo que le tengo que quitar acá. No 1, sino 3. Si le sumé 3, miren, le sumé 3, le quito 3. Ahí es muy fácil uno equivocarse para que lo tengan en cuenta, mis queridos estudiantes. Por aquí estoy colocando los pasos. Completar trinomio. Igual a 0. Aquí también estamos lo mismo. Completando trinomio. Bueno. Lo que sigue es, eso se los dejo como opcional, yo se los recomiendo que lo hagan como manera también de prueba, verificar que este trinomio que acabo de hacer sí sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se verifica? Le sacamos raíz a este primer término, la raíz de y a la 2 es y, le sacamos raíz a este otro término, la raíz de 1 es 1, y verificamos que el doble producto de esta primera raíz por esta otra raíz me debe de dar este término del medio. Y si me da, ¿cierto? Aquí, perdón que se me fue ese cuadrado. La raíz cuadrada de y a la 2 es y, entonces estamos hablando de y. Y miren que si me da el término del medio, ¿cierto? 2y. Cuando esto se cumple, entonces yo ya procedo a factorizar. Voy a seguir entonces acá. Vuelvo y escribo ese 3. ¿Cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Ponemos esta raíz, este signo, en este caso es un menos, esta otra raíz, lo cerramos entre un paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Sigo con todo esto. Bueno, más 1 menos 3 me va a dar menos 2, ¿cierto? Entonces me queda menos x menos 2 igual a 0. ¿Listo? Miren, mis queridos estudiantes, cómo vamos llegando a lo que queremos. Voy a escribirlo otra vez por acá. X menos h igual a 1 sobre 4p y menos k al cuadrado. Ya casi se está apareciendo, ¿cierto? Que es allá donde tenemos que llegar. Entonces, me voy a llevar estos dos términos al otro lado. ¿Por qué me los llevo al otro lado? Porque después del igual es que está la x. Entonces yo voy haciendo como lo que necesito, ¿no? Voy como acomodando las cosas. Entonces me va a quedar, de este lado me queda este término. Entonces 3y menos 1 al cuadrado es igual a, estos que están negativos pasan al otro lado positivos. De acuerdo. ¿Cierto? Hay que recuperarlo. Es así como Mire cómo se me está apareciendo. Estás al revés, ¿no? O sea, la y está en este lado derecho, aquí la y está en este lado izquierdo. Pero venga, es una igualdad, ¿no? Entonces es una igualdad, es lo mismo tenerla de un lado que del otro. Entonces si quiere, como por comodidad, volteémosla para que nos quede pues como en la misma dirección de la ecuación que conocemos. Entonces me queda x más 2 igual a 3y menos 1 al cuadrado. Lo que hice fue voltearla pues. Una igualdad es lo mismo tenerla de un lado que del otro. Eso no me afecta para nada, ni signos, ni nada. Listo, mis queridos estudiantes. Entonces ya cuando llegamos a este punto, empezamos a comparar. X menos h igual a 1 sobre 4p y menos k al cuadrado. Esto nos va a dar entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Coordenadas del vértice.
Y las coordenadas del vértice es HK. Ah, bueno, vamos a ver quién es H y quién es K. Mírenlo por acá. Menos H igual a 2. Luego, pues si multiplico por menos 1 a ambos lados, me queda que H es igual a menos 2. Ya tengo H. Listo, menos 2. Coma, necesito K. Ah, bueno, mírenla por acá. Menos K es igual a menos 1. Si multiplico por menos 1 a ambos lados, esto me queda que K es igual a 1. Ustedes pueden, pues yo hago esto por acá como para explicarles un poquito más en detalle. Pero esto es opcional. Uno puede leer acá que si menos h es igual a 2, es porque h es igual a menos 2. Entonces uno lo puede concluir también a vista. Si menos k es igual a menos 1, entonces k es igual a 1. Entonces yo hago aquí el ejercicio como para que ustedes miren el tema de los signos. Ya tenemos el vértice. La otra pregunta era ¿quién? Coordenadas del foco. ¿Cierto? Vámonos para nuestro resumen de cónicas y me dicen que el foco tiene como coordenadas h más p, k. El foco tiene como coordenadas h más p, k. H lo conocemos, ya sabemos, mírenlo, h por acá es menos 2, pero no conocemos a p. Todavía nos falta p. Ah, bueno, entonces sigamos leyendo. Obsérvelo por acá, el colorcito azulito. Mírenlo por acá. Pero p es igual a, p no, 1 sobre 4p es igual ¿qué puedo concluir acá? Que 1 sobre 4p es lo mismo que 3. Y ya hemos realizado esta operación antes. Producto de extremos, producto de medios, propiedad de las proporciones. Entonces puedo decir que 1 por 1 es igual a 1 y 3 por 4 es igual a 12p. P, 12 que está multiplicando pasa a dividir. El 12 que está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda que P es igual a 1 sobre 2. Listo. Ahora sí puedo hallar las coordenadas del foco. Entonces, ¿cómo me va a quedar? H, que sé que es menos 2, más P, que nos acabó de dar 1 sobre 12, coma K. Y K nos dio 1. Hagamos esta operacioncita acá. Voy a seguir por aquí. Entonces, ¿cuánto me queda? 12, 12 dividido 1 por menos 2. 12 dividido 1, 12 por menos 2 me da menos 24. Más 12 dividido 12 me da 1 por 1, 1, coma 1. Entonces el foco va a tener como coordenadas menos 24 más 1 me da menos 23 doceavos, coma 1. Listo. Resuelto, resuelto. Y habíamos dicho que el punto 3 fuera ecuación de la directriz. Si nos vamos para nuestro resumen de cónicas, la directriz tiene como ecuación x igual a h menos p. X igual a h menos p. Luego, x es igual a h que lo conocemos, menos 2 menos p que nos acabo de dar, 1 sobre 2. Rápidamente, entonces esto nos va a quedar como confirmará la programación y solicitará como un denominador 12 dividido 1 da 12, aquí me da menos 24, menos 12 dividido 12 da 1 por 1, 1. Entonces x es igual a menos 25 doceavos. Listo, esto sería un ejercicio de esos que les gusta mucho caer en los quizzes. Ya tenemos toda la información suficiente para hacer el gráfico. sí, pues como para
Bueno. El gráfico, pues voy aquí a hacerlo como esbozarlo, para no demorarnos mucho y hacer otros ejercicios diferentes. Y, X. Entonces lo primero que se hace es ubicar el vértice, que nos dio el menos 2, 1. Ah, bueno, verifiquemos. Recuerden que este es el mismo ejercicio que hicimos ahorita, el del taller, cuando nos estábamos devolviendo. El vértice nos dio menos 2,1. Sí, miren que sí. El vértice nos dio menos 2,1. Entonces, pues eso nos da como una seña de que venimos bien. Entonces, así, menos 1, menos 2,1. Les dije que lo iba a esbozar pues así como rapidito. El vértice. El foco está en menos 23 doceavos. Eso da como 2, casi 2,9, ¿cierto? O sea que el foco está como por acá, con 1, perdón, como por acá estaría el foco. Es decir, que la parábola va a ser esto. Y la ecuación de la directriz está en 25 doceavos, que esto es 2, y algo, ¿cierto? Como por acá. Recuerden que a esta misma distancia, ¿no? Aquí puedo decir que este es menos 25 doceavos. Esta sería, y trazamos una línea recta por ahí, x igual a menos 25 doceavos. Esta sería la ecuación de la directriz. Listo, pero ya espero pues que si a ustedes les toca hacer un gráfico, pues le inviertan un poquito más de tiempo y lo hagan con reglita y todo y les quede bien organizado. Listo, mis queridos estudiantes, entonces aquí quedó un ejercicio en doble vía. Uno, dándonos los componentes de la parábola y nos tocó hallar la ecuación, ¿cierto? Y en otro donde hicimos lo contrario, teníamos la ecuación general y hallamos los componentes de la parábola y su correspondiente gráfico. Listo. Voy a borrar mi tablero para que vamos a mirando otro ejercicio. Bueno, hagamos practiquemos la circunferencia con algunos de estos de este taller que se los pusimos en el Moodle como práctica. Les hemos dicho que las cónicas requieren muchísima práctica. ¿Qué tal este 15? A ver cómo nos va. Este 15 nos dice, encuentra la ecuación de la circunferencia cuyo centro está ubicado en el semieje negativo de la X y que es tangente simultáneamente a las rectas con ecuaciones X igual a 21 y X igual a menos 29. La verdad que, insisto mucho, súper importante que podamos, así no me lo pida el ejercicio, como esbozar lo que está pasando. Eso ayuda demasiado. Les cuento, mis queridos estudiantes, que eso nos ayuda demasiado. O ahí, presentar tabla, ahí, o dejarlo así, anexar tabla de los elementos. Entonces, ¿acá qué está pasando? La ecuación de la circunferencia cuyo centro está ubicado en el semieje negativo de la X. Eje Y, eje X. Semieje negativo de la X. Bueno, ya sabemos que esta es la X negativa, ¿cierto? Entonces, el centro está aquí en este eje. No sabemos dónde, pero ya sabemos que está en el eje negativo de la X. Recuerden que todos los datos que nos den para algo sirven. Y que es tangente simultáneamente a las rectas con ecuaciones X igual 21 y X igual a menos 29. ¿Cierto? Como estos números están como grandecitos, no necesito más números, pues solamente estos dos los voy a ubicar así tentativamente, pero con un poquito pues como de lógica. Voy a decir que por aquí está el menos 29 y un poquito más pegados, aquí está el 0, necesito el 21 pero del otro lado, ¿cierto? Pues no lo voy a hacer a la misma distancia porque está más cercano, voy a ponerlo como por acá. Ahí así más o menos
tanteando, porque como el gráfico no me lo piden, solamente estoy haciendo aquí como por tantear el gráfico, como esbozarlo mejor y me ayude a encontrar qué está pasando. Ojo, mis queridos estudiantes, que estos son rectas, rectas. X igual a 21, entonces por 21 pasa una recta y por menos 29 pasa la otra. ¿Ven? Observen cómo la circunferencia que estoy buscando está dentro de estas dos tangentes. Si recuerdan, el concepto de recta tangente es aquella que me pasa por un punto de la circunferencia, ¿cierto? Por un puntico, solo un puntico. Esto es una recta tangente. ¿Sí? Entonces, yo sé que la circunferencia va a tener, voy a hacerlo aquí más o menos, yo sé que el centro está en el eje negativo de la X, porque eso me lo dicen, ¿cierto? Mírenlo por acá. Entonces, más o menos, yo sé que la circunferencia va a estar por acá y la circunferencia va a ser esto. Esta circunferencia me va a tocar estas tangentes en un punto nomás, solo en un punto, ¿cierto? Y el centro estaría como por acá. El centro HK, que no sé cuál es. Lo único que yo sé de este centro, mis queridos estudiantes, es que la componente en Y es 0. Si está en el eje, es porque esto vale 0. Entonces no sería H, K, sino H, 0, ¿cierto? Yo no sé cuánto vale H, porque no sé en qué punto está, pero sí sé cuánto vale K. Si está sobre el eje, K vale 0. Bueno. Vámonos para el resumen de cónica, vámonos para la circunferencia. Estamos hablando de una circunferencia cuyo centro no es el origen. O sea que la ecuación sería esta: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Como el centro no es el origen, entonces su ecuación es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Me dicen que encuentre la ecuación. Para encontrar la ecuación necesitamos h, necesitamos k y necesitamos el radio. ¿Qué tenemos? Por el momento, k. Por el momento yo sé que k es 0. De resto no sabemos nada más. Pero, ¿cómo podemos hallar el radio? ¿Quién me da una idea? ¿No sería, profe, como la diferencia, no lo sé decir, de la distancia que hay del menos 29 a 21? Excelente. Esto es un diámetro, ¿cierto? Lo que tú me estás diciendo es un diámetro. Sí. Entonces voy a decir acá que el diámetro es igual a la distancia que hay de 29 a 21. ¿Cómo lo hacemos? Distancia entre dos puntos da. Sí, tranquilamente, porque ¿qué coordenadas tendría? Tendría menos 29,0 y este tendría las coordenadas 21,0, ¿cierto? Y yo lo podría hacer como tú me estás diciendo. X menos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y así lo podría hacer tranquilamente, ¿cierto? O podemos hacer un tanteo, ¿cierto? Puedo decir ahí la mitad donde sería de menos 29 menos 21. ¿Cuánto mide esta línea? Esta línea mide en valor absoluto, porque estoy hablando de una distancia, que es lo mismo que la distancia entre dos puntos, pero como más resumidita. Aquí, desde acá hasta acá hay 21, y desde acá hasta acá hay 29, ¿cierto? En valores absolutos, porque son distancias. Esto me da 50. El diámetro es 50. Luego, ¿el radio es cuánto? El radio es el diámetro dividido 2, o sea,
25. Pero si de pronto no cayó en la cuenta de hacerlo así y quiere hacerlo usando distancia entre dos puntos, perfecto también. Iremos a ver cómo me quedaría. Este sería x1, este sería y1, este sería x2, este sería y2. Entonces x2 es 21 menos x1 que es menos 29, menos, ¿cierto? El menos de la formulita, menos el otro 29. El menos de la fórmula, pero x1 es menos 29 al cuadrado, más y2 es 0, menos y1 que también es 0 al cuadrado. Entonces esto me queda distancia igual a, mire que aquí me da el 50, ¿cierto? Menos por menos da más, 21 más 29, esto me da 50 al cuadrado, simplifico el cuadrado con la raíz y obtengo que la distancia es 50. Están bien, cualquiera de las dos formas, o aquí haciendo pues, aprovechando el gráfico y haciendo un tanteo. Lo importante es hallar ese diámetro, y recuerden que la mitad del diámetro es el radio. Luego yo ya sé que el radio es igual a 25. ¿Listo? Profe, pero se está diciendo que el centro está en el lado negativo, entonces sería menos 25. Ok. No, recuerda que el radio es una distancia, el radio es esto, mira, voy a hacerlo aquí de color negro, el radio es esto, 25, ¿cierto? El radio es la distancia, cualquiera de estos, es 25. Lo que tú me estás diciendo se lo vamos a aplicar, pero a h. H va a ser negativo, enseguida que lo hallamos. Pero el radio siempre va a ser positivo y en este caso es 25, valor absoluto del 25 porque es una distancia. ¿Sí? Entonces ya tengo el radio. Bueno, mi reina, 25. Ya tengo K, ya tengo el radio, solamente me está faltando H. Pero H también está facilito de hallar. ¿Quién me activa el micrófono y me dice cómo hallamos H? Yo sé que eso también mide 25. Profe. Hola. Con las fórmulas de los puntos A1 no se puede. Ah, no. No, mentiras, no. No, pero viene el intento, de eso se trata. Aquí el camino largo es despejarlo de acá, porque miren que conocemos K, conocemos R, puedo reemplazar un punto, cualquiera, 21 y 0, ¿cierto? Puedo usar distancia entre dos puntos o un poquito de tanteo, ¿no? Si todo esto mide... Claro. Si todo esto mide 29, ¿cierto? Y hasta acá hay 25. ¿Cuánto mide este puntico? 4, ¿cierto? Quiere decir que desde acá hasta acá hay 4. En valor absoluto, en distancia, ¿cierto? Pero obviamente es el menos 4. Entonces, el centro, como para hacerle alguna forma de ecuación, el centro es HK, ¿cierto? Pero H lo podemos hallar. 29, no cojo el menos 29 porque en este caso estoy hallando una distancia, entonces cojo sus valores absolutos. 29 menos 25, que es el radio, y esto me da 4. Ojo, entre valor absoluto por ser una distancia. Pero yo sé que está en el eje negativo de la X, entonces luego digo que luego H es igual a menos 4. Eje negativo de la X. Luego el centro queda en menos 4,0, porque cae 0. Y ya tengo el radio. ¿Qué me está preguntando el ejercicio? Halle la ecuación de la circunferencia, ya tenemos todo. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? X menos h al cuadrado
más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Entonces esto me va a quedar x menos h. Y acabamos de hallar a h es menos 4. Entonces menos por menos me da más 4. Más y menos k, que k es 0. Y el radio nos dio 25. 25 al cuadrado. Ya como para darle el toquecito final, ya al cuadrado, y menos 0 da y, pues no hay necesidad de ponerle ese paréntesis. Y 25 al cuadrado nos da ¿cuánto? 225, ¿cierto? Listo, mis queridos estudiantes. Ahí terminaría el ejercicio. Salvo que le digan de la respuesta. Profe, Sí, señor. 25 al cuadrado da 625. Me disculpan que me olvidaron las tablas. Me olvidó la tabla del 25. Muchas gracias por la corrección. 625. Tarea para el profe, repasar la tabla del 25. Bueno, entonces les estaba diciendo que esta es la respuesta, pero también nos pueden decir de la respuesta en fórmula general. Ya lo que sigue es un poquito de álgebra. Si tengo que dar la respuesta, ecuación general de la circunferencia, pues resuelvo ese producto notable. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más y al cuadrado igual a 625. Resolvamos x al cuadrado más 2 por 4, 8x, más 4 al cuadrado me da 16, más y al cuadrado igual a 625. Como se iguala, la ecuación general está igualada a 0, venga, vámonos para el resumen de cónicas. Mire la ecuación general de la circunferencia. Todo para un lado y se iguala a 0. Entonces, ¿cómo me queda? X al cuadrado, pongamos las cuadradas de primero. Pues aquí estos son sumas y la propiedad conmutativa aplica. El orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces, no lo hace más como por organizar el polinomio. Luego de al cuadrado siguen las y, más 8x. La y no está, la y es 0 porque producto de que k era 0, entonces la y no existe. Más 16 menos 625. Paso 625 a restar. Y ya la respuesta final sería, ¿esto cuánto me da? 609. 625, 615, 609, ¿cierto? Menos 609 igual a 0. Sí, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Yo porque sé que esto es una ecuación de una circunferencia cuyo centro no es el origen, porque para que la circunferencia en una fórmula general yo concluya que es con centro en el origen, esto no debería existir. Este sí, porque sería el radio, ¿cierto? Quedarían estos dos solitos. ¿Por qué sé que es una circunferencia y no una parábola? Porque para que fuera una parábola solamente debería existir uno de ellos al cuadrado. Aquí están dos al cuadrado, entonces deja de ser parábola. ¿Por qué sé yo que es una circunferencia y no una elipse? Porque los coeficientes de las x son iguales, en este caso son 1 y tienen el mismo signo. Igual no es una hipérbola, no hemos visto todavía hipérbola, pero también por la misma razón. Para que fuera hipérbola, esto debería ser una resta. Bueno, cositas para ir aprendiendo. Bueno, no sé si tengan algún ejercicio que quieran que hagamos de los talleres, o si quieren hacemos este también devolviéndonos, que eso también, como les digo, es que nos lo den así, nos pongan a hallar todo lo otro, o tienen alguna pregunta particular de los talleres. Profe, el quinto del 12, al menos, no sé, una lucecita. Una lucecita, muy bien. Este 12 nos dice lo siguiente: trace la gráfica de esa elipse y encuentre sus principales elementos en el sistema de coordenadas x', y'. Recuerden que el sistema de coordenadas x', y' es simplemente un traslado que se le hace al eje
Este es el eje XY. Perdón, XY. Y lo que se hace es un traslado de los ejes, es decir, no sé, dependiendo de donde esté la elipse. Vamos que esté por acá. Entonces este sería X', perdón, Y', y este sería X'. Aquí también me equivoqué. Y X. Entonces la elipse quedaría en un nuevo eje. Pero, a ver, no sé si recuerdan en clase que hablábamos que trasladar los ejes simplemente nos generaba un X' que era igual a X menos H y un Y' que era igual a X menos K. De ahí la fórmula, vámonos para el resumen de las cónicas, de ahí la fórmula de la elipse, mírenla por acá. Tenemos una elipse con centro en el origen o tenemos una elipse con centro diferente al origen. Lo mismo acá. ¿En qué se diferencian las elipses? Las elipses pueden ser elipses horizontales, como esta de acá, o elipses verticales. ¿Qué lo determina? Su eje focal o donde estén los focos. Aquí donde están los focos, están en el eje X, ¿cierto? Cuando los focos estén en el eje X o paralelos al eje X, tenemos una elipse horizontal y tendrá esta ecuación si es con centro en el origen o tendrá esta ecuación con centro diferente al origen. En esta, mis queridos estudiantes, es donde hay traslado de ejes. Y por eso me origina que el X' es X menos H al cuadrado y que Y el prima es Y menos K al cuadrado. Listo. Y esta es una elipse vertical. Los focos están en el eje Y o paralelos al eje Y. Si el eje focal es el eje Y, la ecuación es esta. Y si el eje focal es paralelo al eje Y, la ecuación es esta. Aquí están todas las coordenadas dependiendo de la elipse. Entonces, ¿por qué les estoy contando? Pues particularmente en este ejercicio no veo ningún problema en que demos los elementos en términos de X y Y. Ya sabemos que X' y Y' es el resultado del traslado del eje. Entonces, vamos a resolverlo. X al cuadrado sobre 144 más Y más 3 al cuadrado sobre 49 igual a 1. ¿Es una elipse vertical u horizontal? Vertical, horizontal. Aquí está una primera pregunta. ¿Ustedes qué creen? Recuerden que nos fijamos en el denominador. El número mayor es Horizontal. A. Exacto. El número mayor es A. 144 es más grande que 149, entonces el número mayor es A y el otro número es B. Por estar A debajo de X a la 2, venga, vámonos para la elipse. Si la A está del denominador de la X a la 2, es una elipse horizontal, ¿cierto? Observen que acá la A a la 2 estuviera debajo de la y sería vertical, pero cuando la A está debajo de la X es horizontal. Entonces, un buen dato para concluir ya como primera parte del ejercicio que estamos hablando de una elipse horizontal. Entonces, ya sé que A es igual a 144 al cuadrado, ¿cierto? Eso al cuadrado. Y sé que B al cuadrado es igual a 49. Puedo hallar A. A es igual a raíz de 144. ¿Cuánto me da la raíz de 144? 12, ¿cierto? Me voy a Profe, sí, equivocar. da 12. Bueno, gracias. Y B es igual a la raíz de 49. La raíz de 49 es 7. 7 por 7, 49. Bueno, entonces, cuando me dicen que halle sus principales elementos,
¿Qué tenemos que hallar? Estamos en la horizontal, esto de acá, entonces me los voy a llevar por allá el pedacito, porque cuando te dicen que haya los principales elementos, nos están preguntando por estos. Profe, perdón. Dime. Ese y más 3 a la 2, no habría que resolverlo entonces. O sea, No, eso para solamente. nada. Ah, Afortunadamente lo tenemos así, porque de no tenerlo así nos tocaría completar trinomios y todo eso, ya no lo dieron casi que resuelto. Es decir, como esto es una elipse horizontal, ¿cuál ecuación tiene la elipse horizontal? X más h al cuadrado sobre a al cuadrado, ¿cierto? Más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación. Entonces, simplemente la comparamos con la del ejercicio. Pero en el ejercicio observen que la x aquí está solita. ¿Qué quiere decir? Que vale 0h, ¿cierto? Entonces miren, x más 0 al cuadrado, ya estoy escribiendo mi ejercicio, sobre 144 más y más 3 al cuadrado sobre 49 igual a 1. De aquí fue donde acabamos de deducir que este era al cuadrado, que este era b al cuadrado. Entonces puedo saber también quién es h, ¿no? Puedo decir que esto era un menos, ¿cierto? X menos h al cuadrado. Entonces puedo deducir, miren, ¿quién es h? Mirenlo por acá. Luego, menos h es igual a 0. Concluimos que h es igual a 0, ¿cierto? El 0 no tiene signo. ¿Quién es k? Mirenlo por acá. Concluimos que menos 3. k es 3. Luego k vale menos 3, Menos ¿cierto? 3. Exacto. Entonces, ya tenemos todo. Empecemos. Eje focal. Esperen que me falta un datico, ¿cierto? Si observamos lo que tenemos que hallar, está la C. Recuerden que C es la distancia que es del vértice al foco y no la tenemos. Tenemos A y tenemos B. Pero recuerden que C lo podemos hallar con esa relación pitagórica. A al cuadrado es y B al cuadrado, el teorema de Pitágoras. Vamos a hallar C. Entonces lo despejamos. Esta B que está sumando pasa a restar. Entonces me queda A a la 2 menos B a la 2. Luego, C a la 2 es igual a la 2, que es 12, o sea, al cuadrado 144, menos B a la 2, que es 7, o sea, 49. ¿Cuánto me da esta resta? Ayúdeme, por favor. 144 menos 49 nos da, C a la 2 da 95. 95, ok. 95, luego C es igual a la raíz de 95. Esa la hemos indicado porque 95 no tiene raíz exacta. Listo, mis queridos estudiantes, ya tenemos absolutamente todo. No es sino empezar a reemplazar en cada uno de sus componentes. Por acá. Entonces, empecemos. Eje focal. Eje focal. Y igual a K. Y igual a menos 3. Esta es la ecuación del eje focal. No se les olvide que el eje focal es el eje, en este caso, este es el eje focal aquí en esta, que les estoy mostrando aquí con el mouse mejor. Este es el eje focal, pero si considera con el eje X, ¿cierto? En este caso nos dio y igual a menos 3, quiere decir que el eje focal está por acá debajo, ¿cierto? Y igual a menos 3, el menos 3 del eje Y. Pero enseguida esbozamos el gráfico mejor para que veamos todos esos componentes. Los focos. Hay dos focos, porque miren que aquí hay un signo más menos. Entonces, foco 1. Foco 1 sería H con el más primero más C, coma K. Luego, el foco 1 es H que nos dio 0 más C
que nos dio raíz de 95, coma K. Y K nos dio menos 3. Luego el foco 1 es 0 más raíz de 95, pues obviamente nos da raíz de 95, coma, menos 3. Listo el foco 1. Foco 2. El foco 2 es esta misma, pero ya no con el más, sino con el menos, coma acá. Luego el foco 2 es h que nos dio 0, menos raíz de 95, coma K que nos dio menos 3. Luego, el foco 2 es 0 menos raíz de 95 nos da menos raíz de 95, coma menos 3. Profe, Dime. y cuando ahí da, por ejemplo, un 3 menos raíz de algo, usted nos dijo que se dejaba Que no mencionado fuera, eso. que no fuera 0, sino Sí, un 3. distinto a cero, sí, Aquello 3 menos raíz de 95, sí. coma menos 3. Como ejercicio, si no tienes que graficar, tranquilamente lo puedes dejar así, no hay ningún problema. Y Solo si que si te dicen que lo grafiques, lo haces en una calculadora, sacas raíz de 95 y lo haces en una calculadora, te da con decimales. Usa solo un bueno, decimal, porque para graficar, pues sí, con un decimal es suficiente para poder graficar. Entonces, se puede dejar listo. indicado si no tienes que graficar, pero si hay que graficar, si lo resuelves. Ok, gracias. Bueno, listo los focos. Vamos para los vértices. Los vértices dice H más A, K, entonces vértice 1, H más A con el más, miren que también son dos vértices, ¿cierto? Más y menos. H más A, K, luego el vértice 1 es H que nos dio 0 más A que nos dio 12, ¿cierto? 12. 12, K. Y K nos dio menos 3. Luego el vértice 1 es 12, menos 3. Y el vértice 2 será este mismo, pero con el menos. H menos A, K. Luego el vértice 2 es 0 menos 12, menos 3. Entonces el vértice 2 está en 0 menos 12 me da menos 12, menos 3. Miren cómo vamos ya esbozando nuestra elipse. Semieje mayor es A. $12. 2. Semieje menor es B. ¿Cuánto es que nos 7, dio B? profe. 7, 7. ¿cierto? 7, gracias. Directrices. Recuerden que las directrices también son dos líneas rectas. Voy a ayudar aquí una elipse aquí sencillita. Miren la elipse acá. Las directrices son, si este es el eje focal y esta es mi elipse, recuerden que las directrices son también dos ecuaciones paralelas al eje focal que están a igual distancia, a esta misma distancia, ¿cierto? Estas serían las dos directrices. Por eso hay dos. En cambio, en la parábola solo hay una, porque la parábola solamente tiene un foco, ¿cierto? ¿Recuerdan la parábola? La parábola tiene solo un foco, obviamente tiene una directriz. La elipse, por tener dos focos, tiene dos directrices. De hecho, miren que la ecuación para las directrices también tiene un más y un menos, lo que me indica que se requieren dos ecuaciones. Entonces, miren la ecuación de la directriz cómo está. Me voy a traer mi pastelito de fórmulas para acá, para este ladito. Entonces, directrices. Directriz 1. X igual a H con el más A a la 2 sobre C a la 2. Luego, X es igual. H nos dio 0, ¿cierto? 0 más A que nos dio 12 al cuadrado
sobre C, que nos dio raíz de 95, ¿cierto? Al cuadrado. Luego x es igual a 12 por 12, 144 sobre, cancelamos acá, sobre 95. Esta es la ecuación de una de las directrices. Y la directriz 2 nos va a dar x igual a h, pero ya con el menos, a a la 2 sobre c a la 2. Luego, bueno, esto lo podemos llamar x1 acá también. Este sería x2. Luego x2 es igual a, otra vez, 0 menos a al cuadrado, que ya sabemos que es 144, sobre esa raíz de 95 al cuadrado. Aquí cancelamos. Luego, x es igual a menos 144 sobre 95. La longitud del lado recto, ¿qué es? Otra vez por acá una elipse cualquiera. Si este es el eje focal, si aquí está el foco 1 y aquí está el foco 2, la longitud del lado recto es una línea que pasa por acá o que pasa por acá. Obviamente miden lo mismo, ¿cierto? Entonces va a estallar cualquiera de ellas y me va a dar lo mismo. Entonces, la ecuacióncita es 2b a la 2, entonces longitud del lado recto es 2b a la 2 sobre a. Luego la longitud es igual a 2. ¿Cuánto nos dio b? ¿Tienen por ahí la mano? 7, pero a la 2 se puede poner de unas 49, ¿no? Claro que sí, ahorramos tiempo. ¿Y la A nos dio cuánto? 12. 12. Ok. Entonces, la longitud, esto me da 2 por 9, 18, va 1, 2 por 4, 8 y 1, 9. Ah, bueno, más fácil, simplifiquemos acá, ¿cierto? Mitad 12, mitad 6, y nos ahorramos ahí esa multiplicación. Luego, esto nos va a dar 49 sextos. Listo, mis queridos estudiantes, este sería el ejercicio. ¿Hay que graficarlo? No, así, trace la gráfica. Pero entonces la gráfica sí se las voy a dejar a ustedes como tareita. Es muy fácil. La gráfica no es sino ubicar todo esto. Vea, ¿qué hay que ubicar? El vértice, el centro, perdón. ¿Cuál es el centro de esta elipse? No la pusimos. HK, nos faltó, ¿cierto? Pero no es sino ponerlo. El centro es HK, o sea que el centro está en 0, menos 3. Ubican ese centro, empiezan a ubicar los focos. Para la compañerita que me estaba preguntando, si te toca sacar acá la raíz de 95 para poder ubicarla en el plano cartesiano. ¿Cuánto me da raíz de 95? Tiene por ahí una calculadora a la mano. Raíz de 95 nos da 9.74. un segundito que se me perdió la pluma. Se me ha sabido perder la pluma. Ya. Plumas. Raíz de 95. Por acá, raíz de 95. ¿Cuánto fue que me dijeron? 9.74. Bueno, por cuestiones de ubicación en el plano cartesiano, déjenlo como 9.7. Entonces, van a ubicar este centro en 0, menos 3. Luego ubican el foco
1 en 9,7 menos 3, el foco 2 en menos 9,7, menos 3, el vértice 1 está facilito de ubicar, 12, menos 3, el vértice 2, y con esto es suficiente, porque ya estas otras partecitas, bueno, perdón, y las directrices también, hacen esta división y esta división, 144,95 con un solo decimal. Y ya lo que resta, ya tomaron nota que voy a borrar. Ya lo que resta es, cuando vayan a hacer, cuando vayan a hacer la elipse, ¿qué recomendación les doy? Ahí sí les doy una super recomendación de voy a esbozar cualquiera, voy a hacer una por acá, ¿sí? Cualquiera. Cuando ustedes ubiquen todos esos puntos y ya hagan esta lista roja que acabo de hacer, ¿dónde tienen que estar muy pilosos y muy pilosas? Que los focos, los vértices, estas coordenadas también, ¿cierto? El centro, todo esté estratégicamente ubicado. ¿A qué me refiero? Como todo esto que hicimos ahorita era simplemente muy operativo, no sabemos si está bueno o malo. Es decir, si de pronto le dio por acá un foco 2 a la hora de usted ubicar la pareja ordenada y aquí le dio el foco 1, pues poseemos problemas, ¿cierto? No puede ser. O que el vértice 2 le dio por acá todo volado, no puede ser. Todos los elementos de la elipse tienen que coincidir de tal manera que cuando yo ubique los puntos, obviamente pues lo último que hago es la elipse, trazarla. Pero cuando yo ubique todos mis puntos, todo me coincida. Otra vez, si yo, este es mi eje Y y este es mi eje X. Entonces digo, listo, foco 1. Entonces, que por acá foco 2, muy bien. Que por acá vértice 1, excelente. Y por aquí me quedó el vértice 2, no puede ser, ¿cierto? Entonces, me devuelvo a mi ejercicio, busco toda la parte operativa donde hay el vértice 2 y lo reviso. Porque si estoy trabajando bien, pues ¿dónde me debe quedar el vértice 2? Aquí, a igual distancia, ¿cierto? Entonces, y el centro, ya sabemos que el centro está en la mitad de los focos. Entonces, por ejemplo, aquí más, bueno, el centro, todo me coincide, ¿cierto? Cuando esas cosas me funcionan de esa manera, sí procedo ahora sí a trazar mi elipse. Y trazo mi elipse, trazo mi eje focal, en este caso, ¿cierto? Y veo que todos los puntos me coincidan y estén ubicados donde es. Entonces, el gráfico, pues, me parece que es importante hacerlo porque prácticamente se convierte en la prueba del ejercicio. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a ver quiénes estamos hoy presentes. María Camila Gudelo. Presente, profe. Muy bien. Susana Crespo. Presente, profe. Muy bien. Jairo Díaz. La escuché por ahí como lejos, pero bueno. Luisa Fernanda Diosa. Luisa, ¿estás por ahí? Levantan la mano, me cuenta. Presente, profe. Ok. Julián Henao. No volvió. Federico Marín. Presente, profe. Muy bien. Mateo Montoya. Presente, profe. Santiago Piedrahíta. Presente, profe. Perfecto. Robinson Utima. Presente, profe. Muy bien, Robinson. Juan Manuel Velázquez. Presente, profe. Muy bien. Mariana Rúa.
Presente, profe. Bien, Mariana. Carlos David. Manuela Vánquez. Presente, profe. Manuela. Juliana Ospina. Presente, profe. Bien. Carlos Tamayo. Me faltó alguien que tenía por aquí como un chulito y sin nombre. ¿Alguien me faltó? No. Ok. Bueno, mis queridos estudiantes y a los estudiantes del grupo de Gustavo, hoy tuve reunión con Gustavo, más o menos vamos como en el mismo tema, de pronto nosotros vamos un poquito más avanzaditos con el tema de la elipse, pero estamos como todos por el mismo tema. Entonces espero que haya sido muy productivo este ratico del aula taller de geometría. Pueden seguir haciendo más ejercicios y consultarme si tienen algunas dudas. Les deseo un maravilloso fin de semana, el Señor me los bendiga y recuerden cuidarse mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Dime. La grabación la puede subir, es que como tuve el internet un poco lento, entonces me llegaba ya cuando de pronto borraba los ejercicios. No te preocupes, termina esta clase y descargo el video. Me demoro un poquito porque está lentico este team para descargar videos, pero lo descargo y lo subo. Yo creo que por ahí en una horita, hora y media ya lo puedes ver en la plataforma de Moodle. Profe, pero la plataforma Listo, está profe, muchas caída. gracias. ¿La plataforma qué, perdón? Está caída. Yo intenté entrar ahorita y sí, estaba caída, pero estén navegando porque como que a ratos No, ha estado ya. cayendo. Ya. Ok, Sí, excelente. Por ahí en una hora, hora y media, entonces pueden ver esta clase. Y igual también está el aula taller del miércoles, ya está subido. Está la clase del martes, ahorita les subo la clase del jueves y el aula taller, este aula taller para que tengan información suficiente. Que tengan una feliz noche. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Gracias, profe, lo mismo. Gracias.